Doctora Laya, muchas gracias por atender la invitación a este webinar. La doctora Sandra Laya es ginecóloga, obstetra, especialista en medicina crítica y cuidado intensivo. Trabaja en el Hospital Universitario San Jorge y en la Fundación Universitaria Autónoma de las Américas, así como en el Hospital CES del Caldas. Doctora Sandra, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y la escuchamos acerca de las prioridades en el manejo de hemorragia posparto. Hola Manuel, buenas noches a todos. Qué felicidad, de verdad, poder compartir con ustedes este espacio en donde quiero, más que otra cosa, contarles parte de la experiencia que he tenido en el manejo de la hemorragia posparto. Entonces, mis conflictos de intereses, yo he recibido apoyo de la industria. Y otro de los conflictos de intereses que tengo es la creación del Grupo Latinoamericano en Investigación en Hemorragia Obstétrica Mayor y el Grupo PBM Colombia. Siempre creo que es importante comentar estas cosas. Bueno, la ruta que les propongo para que revisemos este tema tan importante, vamos a empezar hablando de la importancia del problema, de las diferentes definiciones, de las causas, las alternativas de manejo y las diferentes prioridades, tanto prioridades en el manejo de fármacos como en el manejo mecánico, como en el manejo avanzado, en el manejo de medicamentos. Igualmente vamos a hablar de qué es el fibrinógeno, cuál es la importancia del fibrinógeno, cuál debe ser el manejo de la hemorragia con fibrinógeno y cuáles son estos puntos importantes. ¿Cuál es la importancia del problema? ¿Por qué es importante hablar de hemorragia posparto? Porque es la primera causa de muerte materna en el mundo. Actualmente, debido a la pandemia, el COVID ha tomado una cantidad de estas pacientes que han llegado a fallecer por hemorragia. Y también nos ha traído un escenario diferente. Aparte de eso, tenemos otro punto que debemos tener muy en cuenta y es la disminución de la capacidad de reacción de los bancos de sangre. Cada vez tenemos más dificultades para acceder a paquetes transfusionales. Entonces, esto nos hace poner en un escenario muy difícil. Igualmente, el desafío del reconocimiento clínico de la hemorragia posparto es algo muy difícil, porque la mayoría de las pacientes, lo vamos a ver ahora, el 25% de estas pacientes puede llegar a tener hemorragia obstétrica mayor sin que nos brinden en los primeros 15 minutos algún tipo de manifestación. ¿Cómo entendemos qué es la hemorragia posparto? Es la pérdida de más de 1000 cc de sangre o más de una pérdida de sangre independientemente del valor asociado a alteraciones a nivel de los signos vitales o asociado a hipovolemia. Esto ocurre o generalmente ocurre, esta hemorragia posparto, en las primeras 24 horas posteriores al parto. Dentro de la definición de hemorragia obstétrica mayor tenemos varios puntos que son muy interesantes tenerlos en cuenta. Cuando usted pierde más de 2.500 cc de sangrado o cuando usted tiene una morbilidad obstétrica como ingreso a UCI, bien sea para observación y manejo, que la paciente haya requerido una histerectomía obstétrica, una disminución o una caída de la hemorragia, de la hemoglobina con más de 4 gramos. Igualmente, si usted requiere transfundir al paciente con más de 5 unidades de transfusión sanguínea o que la paciente llegue a presentar una coagulopatía de consumo. ¿Cuáles son las principales causas? Tenemos 4 puntos importantes. Alteraciones en el tono, alteraciones en el tejido cuando queda la placenta a nivel intrauterino, alteraciones como trauma o otras alteraciones a nivel del sistema de la coagulación, que son menos frecuentes, pero que cada vez se están presentando de una manera mucho más relevante. Vemos acá lo que ocurre en la atonía uterina, hay una disminución significativa de la contracción de los vasos uterinos y con esa disminución de la contracción de los vasos uterinos vamos a ver un abundante sangrado a nivel del útero. ¿Y cómo lo reconocemos? Podemos identificar si la paciente llega a tener pérdidas asociadas a las características clínicas de la paciente.
Pero hay algo bien importante que les quiero volver otra vez a resaltar, es que solo el 25% de los casos llega a presentar verdaderas manifestaciones en los primeros 10 minutos de oro, en hemorragia obstétrica mayor. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que muchos de los partos que nosotros atendemos, la paciente está bien, no tiene problema, parto normal, la dejamos en observación, la paciente no ha presentado signos o alteraciones que nos puedan llegar a hacer pensar que la paciente está en el contexto de una hemorragia posparto, y la paciente puede llegar a hacer una hemorragia 1 hora, 2 horas, es cuando te están llamando, doctor, doctor, por favor, acérquese porque la paciente presenta un sangrado abundante. Entonces, es muy importante que nosotros estemos muy pegados de los factores de riesgo, estemos muy pegados de la valoración clínica cada 15 minutos después del parto o de la cesárea, para poder tener una claridad en el diagnóstico y poderlo hacerlo de una manera rápida. Este es el último artículo que publicamos este año, precisamente con el doctor Garay, en donde hacemos una aproximación al manejo de la hemorragia obstétrica guiada por metas, por metas tempranas, para poder impactar de una manera importante en la evolución, en el manejo y en el resultado de la hemorragia posparto, al cual realmente los invito a que lo revisen, porque nos hablan de las principales causas y por qué la hemorragia en la paciente obstétrica es diferente a cualquier otro tipo de hemorragia. Como les decía, las causas en obstetricia son diferentes. ¿Cuáles son esas? Abrupcio, hemorragia, preeclampsia, embolia de líquido amniótico, sepsis, hígado graso del embarazo. Y son patologías que son muy diferentes a lo que usualmente uno podría estar relacionado, lo que es el trauma, cirugía cardiovascular, sangrado por otro tipo de alteraciones. Esta es la manera o la evolución en la cual encontramos o la cual tienen este tipo de patologías son muy diferentes a lo que nosotros usualmente conocemos en sangrado. Por eso es importante identificar claramente qué es lo que está pasando con mi paciente. Este es uno de los úteros más temidos por todos los ginecólogos y los obstetras, que es el útero de Courcuvier. Si ustedes ven, es un útero que se contrae, que tiene unas áreas isquémicas y que tiene que presenta una hemorragia muy, muy importante y que nos puede llegar a generar problemas. ¿Cuáles son las alternativas en el manejo? Entonces vamos a empezar hablando de los medicamentos. Siempre, primero, identificación temprana, porque entre más rápido la identifiquemos, mayor probabilidad de sobrevida va a tener nuestra paciente. Segundo, inicie rápidamente el manejo. Primer manejo, los medicamentos. ¿Cuáles son esos? Tenemos la oxitocina, el metergil, el misoprostol y el ácido tranexámico. Estos son los medicamentos con los cuales nosotros debemos iniciar de una manera rápida el abordaje de esta hemorragia posparto. Recordemos que el 70% de las causas es por atonía uterina. Entonces, independientemente de la identificación temprana de la causa, debemos tener en cuenta este tipo de medicamentos para iniciarlos rápidamente. ¿Cuándo los debemos iniciar? Inmediatamente después de que se activa el código rojo y se reconoce que la paciente se encuentra definitivamente en una hemorragia posparto. Existen otras alternativas de manejo que son ya alternativas en el manejo mecánico. ¿Cuáles son esos? La importancia del masaje uterino bimanual, como lo vemos acá, es introducir el puño y tratar de hacer compresión del útero, una mano sobre la otra para tratar de disminuir el sangrado. Otra de las alternativas mecánicas es la compresión de la aorta, donde usted ubica la aorta al lado paralelo al ombligo y hace una compresión sostenida para disminuir el sangrado. Esto lo podemos hacer en parto o en cesárea, también lo hemos hecho durante la cesárea. Y otra de las alternativas muy importantes es el balón hemostático, el balón de Bacri. Este balón nos va a ayudar muchísimo para tratar de disminuir ese sangrado que se presenta a nivel uterino.
Tenemos otras alternativas en el manejo que son ya un manejo quirúrgico. ¿Cuánto tiempo debemos tardarnos en tomar una decisión quirúrgica? Si usted ha tenido un parto, la paciente arranca código rojo, inicia en reanimación, manejo con medicamentos, alternativas o manejo mecánico, no, definitivamente no funciona, la paciente persiste sangrando, debe ser llevada a cirugía en menos de 1 hora. Tenemos menos de 1 hora para llevar a esta paciente a una alternativa quirúrgica final. Pero no siempre tenemos que pensar en histerectomía como la primera actividad quirúrgica o la primera decisión quirúrgica o alternativa en el manejo en este tipo de pacientes. ¿Cuáles son las otras alternativas que nosotros podemos tener? Tenemos el B-Lynch, la sutura de Hyman, la sutura de Pereira, el Juchu, sobre todo en pacientes con acretismo focal, que nos funciona muy bien en este tipo de casos. Yo les recomiendo, si en el auditorio me escuchan ginecólogos, que no vayan a tener como primera opción o como la primera alternativa quirúrgica en el manejo de una hemorragia obstétrica mayor, que siempre tengan en cuenta las suturas hemostáticas por el aumento de las demandas que se han venido presentando en pacientes que han quedado histerectomizadas sin hijos. Siempre, y la literatura lo dice, usted le debe ofrecer a su paciente la posibilidad de una sutura hemostática antes de llevarla a una histerectomía. Entonces es muy importante que eso lo dejen muy bien referenciado durante su procedimiento quirúrgico. Bueno, entonces tenemos la línea de tiempo. Primeros 30 minutos vamos a hacer un reconocimiento, monitorización de la paciente, manejo inicial con medicamentos, evaluación del estado de coagulación, que este es un pilar demasiado importante y muchas veces se olvida. Igualmente vamos a evaluar ya si pasa 1 hora, ¿qué debemos hacer? Evaluar, valorar cuál es el estado de perfusión de nuestra paciente, pensar si ya se hizo un manejo mecánico y ya se ha llevado a un manejo quirúrgico. Y si nosotros tenemos un tiempo de aproximadamente más de 1 hora, ya debemos estar pensando que nuestra paciente necesita un manejo avanzado. Y debemos estar pensando en el desarrollo de la coagulopatía en este escenario de hemorragia posparto. ¿Por qué es importante entender este concepto de coagulopatía en la hemorragia posparto? Porque cuando empieza a bajar el nivel de fibrinógeno, este va a formar coágulos que no van a tener una buena calidad. Entonces, estos coágulos que no son capaces de hacer el estado o brindar ese tapón necesario que los coágulos va a permitir que o va a favorecer la continuidad del sangrado. Y este sangrado se va a exacerbar precisamente por la fibrinolisis. O sea, vamos a entrar en un estado de fibrinolisis, formaciones de coágulos de muy mala calidad y que generalmente aumenta durante la hemorragia posparto. Yo siempre trato de explicarles que el fibrinógeno dentro de la cascada de la coagulación es como si usted estuviera construyendo una pared. Si usted va construyendo una pared, la pared va a evitar que venga el sangrado. Y el fibrinógeno es como el cemento que va pegando los ladrillos. Si usted no tiene ese cemento que le permita consolidar y unir esos ladrillos, ¿qué va a pasar? Se va a caer la pared y la paciente va a seguir sangrando. Entonces, nos genera todo un sistema de coagulopatía en donde va a haber una relación entre activación tisular, porque ahí va a haber un consumo de factores por toda esta endotelopatía, sobre todo en pacientes que tienen hemorragia posparto que está asociada a preeclampsia o a otro tipo de alteraciones a nivel obstétrico. Y el otro punto importantísimo es la pérdida de factores. Importantísimo. Cuando uno empieza a hacer una cesárea normalmente se da cuenta que o al principio uno deja que pierda mucha sangre la paciente. O sea, mientras empieza a hacer la histerorrafia, empieza uno a poner muchas pinzas,
lo recomendable es suturar muy rápido. ¿Para qué? Para evitar cualquier pérdida sanguínea, porque cuando usted está perdiendo sangre, no solo está perdiendo sangre, está perdiendo una cantidad de factores de coagulación que pueden llevar a su paciente a ser un problema muy grande en la cascada de la coagulación. Y siempre que estemos frente a una hemorragia obstétrica mayor, debemos tener en cuenta que la paciente puede entrar rápidamente a una coagulopatía intravascular diseminada. Este es uno de los scores que nos ayudan a hacer el diagnóstico de coagulopatía intravascular diseminada. Por eso es que siempre cuando nosotros estemos enfrentándonos a una paciente con una hemorragia posparto, debemos pensar en estas tres cosas: tiempos de coagulación, plaquetas y fibrinógeno. Por eso, cuando nosotros iniciamos la valoración de la cascada de la coagulación, después de que identificamos el código rojo obstétrico, debemos solicitar mínimo estas tres cosas: tiempos de coagulación, plaquetas y fibrinógeno. ¿Cuáles son los puntos que acá nos dan más? Si usted después de sumar esto un valor de 26, usted ya tiene una alta probabilidad para presentar una CID. ¿Y cuáles son los puntos que más me dan? El TPT prolongado, más de 1.5 segundos, y el fibrinógeno, menor de 3. Entonces, esos dos puntos son los que más me van a hacer a mí llevar a que la paciente, o pensar que la paciente está cursando con una coagulopatía intravascular diseminada. Por eso, si en sus hospitales o donde ustedes trabajan no tienen la disponibilidad de fibrinógeno, en este mundo actual en el que nosotros estamos ahora socializando, es necesario poder por lo menos medir el riesgo que tiene mi paciente que está en un choque severo, en una hemorragia posparto, de hacer una coagulopatía intravascular diseminada. Hay algunos factores importantes que nos pueden ayudar, como el complejo protrombínico, que actualmente está tratando de abrirse un espacio muy interesante en este tipo de pacientes que hacen una rápida pérdida de los diferentes factores de coagulación. Y definitivamente el fibrinógeno, que ha sido y ya ha sido estudiado en los últimos años como una de las piezas fundamentales a nivel de el manejo de la hemorragia obstétrica mayor. ¿Cuál es su importancia? Ese fibrinógeno en el momento del parto en la paciente gestante tiene un valor entre 400 y 600 o entre 4 y 6 gramos, en comparación con los que no están embarazados o los humanos no embarazados, que tiene una relación entre 1.5 y 4 gramos en los no embarazados. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta que por cada disminución de 1 gramo en el fibrinógeno, el riesgo de progresión a hemorragia obstétrica mayor se triplica. O sea que si usted inicia con un nivel de fibrinógeno de 600 y le hace una valoración durante el contexto y ve que están disminuyendo, el riesgo que tiene es muchísimo mayor. Y si usted tiene un fibrinógeno mayor de 4, tiene un valor predictivo negativo de 79% de complicaciones por hemorragia posparto. Pero si usted tiene el fibrinógeno menor de 2, tiene 12 veces más de riesgo de hemorragia obstétrica mayor y de fallecer por esa hemorragia obstétrica mayor. Entonces, podemos concluir con todo esto que la hipofibrinogénemia, o sea, esa reducción abrupta del fibrinógeno, es un signo temprano de hemorragia obstétrica mayor. Entonces, veíamos cómo el dímero D y el fibrinógeno se encuentran elevados durante el momento del parto. Acá vemos más o menos en el tercer trimestre, el promedio es más o menos 500 miligramos de fibrinógeno. Entonces, ¿cómo, teniendo en cuenta que este fibrinógeno es tan importante en toda la cascada o en la formación del coágulo, más bien, en esta paciente que veíamos cómo tiene esas venas supremamente grandes,
y que si no tiene esa formación del coágulo adecuado, pues va a seguir sangrando. Entonces, como les decía, hace ya más o menos 2 o 3, tal vez unos 5 años, se ha venido estudiando muchísimo sobre la importancia del manejo con concentrado de fibrinógeno en pacientes con hemorragia posparto. ¿Qué hemos encontrado? Se ha planteado que diferentes estrategias diagnósticas de todo el sistema de coagulación, como el sistema Rotem o la tromboelastografía, nos puede ayudar a identificar cuál es ese punto o cuál es esa disminución específica de qué factor para poder ayudar o para poder avanzar de una manera rápida en el manejo y evitar la muerte de nuestras pacientes. Esta pues es una imagen de la formación del coágulo o de la imagen, donde vamos a ver diferentes características. Vemos acá las diferentes alternativas del Rotem, en donde podemos ver el Extem, el Fibten, el Extem, el Apten y el Intem. Los puntos más importantes para identificar el nivel de fibrinógeno es el Fibten. Cuando nosotros vemos esta imagen acá, esta imagen rápidamente uno puede pensar que es una coagulopatía intravascular diseminada por la característica del Fibten. Este es uno de los múltiples algoritmos de manejo que existen a nivel de la literatura, en donde nos orienta a cuántas unidades de fibrinógeno debemos colocar dependiendo de esa medición en la formación de la rigidez del coágulo. Entonces, dependiendo de este ángulo inicial de la formación de este A5, podemos rápidamente identificar si nuestro paciente necesita fibrinógeno o necesita complejo protrombínico o necesita plaquetas. Entonces, nos puede ayudar rápidamente para poder restituir lo que el paciente realmente necesita. Y eso es parte de lo que el grupo PBM o la estrategia PBM quiere implementar. Tratar de disminuir la cantidad de paquetes transfusionales que estamos colocando para irnos o movernos a un espacio en donde podamos aplicar lo que el paciente realmente necesita. Otra de las alternativas que nos brinda la literatura cuando yo no tengo el Rotem, pero sí tengo la medición del fibrinógeno, es poder colocar fibrinógeno cuando usted tiene niveles medidos en sangre menores a 200 miligramos por decilitro. Hay algunos que plantean con una disminución de 150, algunos plantean con una disminución de 200. La paciente en el contexto de una hemorragia posparto, usted debe colocarle entre 2 o 3 ampollas de fibrinógeno para tratar de restituir esa actividad del fibrinógeno y esa cantidad del fibrinógeno. También tiene la otra opción que es poner crioprecipitado, pero en promedio se deben colocar entre 15, 20, 25 unidades de crío dependiendo del peso de la paciente. Entonces, cuando pensamos cuál es nuestra terapia guiada por metas en la coagulación en una paciente con hemorragia posparto, 3 puntos importantísimos. Primero, tener fibrinógeno plasmático mayor de 200. Tener un conteo de plaquetas por encima de 75 y tener un TP y un TPT que no pasen el 1.5 de los niveles de los tiempos normales. Esas son las metas a las cuales nosotros debemos llegar. Si tenemos disminución del fibrinógeno, claramente hay que empezar a colocar o que hay que brindarle a la paciente ese elemento que le hace falta para poder constituir su coágulo de una manera firme. Entonces, ya para ir terminando, los puntos importantes, el manejo de la hemorragia debe ser enfocado de una manera rápida. Nosotros ya a más tardar 1 hora debemos estar en el quirófano tratando de resolver esta situación con nuestra paciente
y a la hora ya tenemos que haber identificado si nuestra paciente cursa o no con una coagulopatía intravascular diseminada. La importancia de los equipos de trabajo. Tener en cuenta que el fibrinógeno es una adecuada alternativa en pacientes con coagulopatía y la importancia de todos estos elementos para generar investigación a nivel local y a nivel latinoamericano. Vamos a ver dos casos clínicos muy rápidamente. Esta es una paciente de 37 años con un embarazo de 32 semanas, quien ingresa en trabajo de parto en 4 centímetros de dilatación. Ingresa sin controles prenatales, pero al ingreso se dan cuenta que la paciente está ictérica y refiere leve dolor abdominal. Al examen físico, la paciente está alerta, tiene una tensión arterial de 135/89, pero una frecuencia cardíaca de 120 por minuto, saturando 96 y en un trabajo de parto en curso. Dilatación de 8 centímetros, borramiento de 100 y estación más 1. Los posibles riesgos de la tensión de parto en esta paciente ictérica es la presentación de una hemorragia posparto, que me haga una coagulopatía, que me haga un sangrado cerebral, que me llegue a hacer una crisis hipertensiva, porque encima de que tiene todos estos factores de riesgo, también está hipertensa, o que me llegue a desarrollar una falla renal aguda. ¿Qué exámenes debemos solicitar? Todo para poder identificar coagulación en los factores de coagulación y fibrinógeno también. Los exámenes de ingreso que se solicitaron, las bilirrubinas están en 11, la TGO en 500 y un fibrinógeno en 50, y los tiempos no coagulan. 50.000 plaquetas. O sea que esta paciente nos cumple con la triada de diagnóstico de coagulopatía intravascular diseminada. Y tiene también una creatinina de 0,9. ¿Cómo enfocaríamos el manejo en el trastorno de la coagulación? Definitivamente esta paciente debe orientarse con fibrinógeno y ya dependiendo de la disponibilidad pensar en plasma, colocar plaquetas o pensar también en el complejo protrombínico que nos puede ayudar al manejo y a la restitución de los factores. Entonces empezamos el manejo con Fibriga. Se realiza la atención de parto con un sangrado de más o menos 2000. La paciente estaba alerta, pero después del parto presenta un choque hipovolémico con rápido manejo y recuperación. Ustedes ven aquí los gases, 7,3 de pH, no está tan mal. Tiene un lactato en 3,2, pero mire la base de exceso, tiene una base de exceso muy negativa y eso lo que nos dice es que la paciente está cursando con una hemorragia obstétrica mayor y que necesita mucha reanimación. Esta es la paciente totalmente ictérica y sangraba hasta en la lengua, o sea, en toda la superficie sangraba en la nariz, en la lengua. ¿Cuál sería el diagnóstico de trabajo con el que nosotros iniciamos con esta paciente? Planteamos la posibilidad de una preeclampsia severa y nos movimos por esas bilirrubinas tan altas a pensar un hígado graso del embarazo, un posible gel, una microangiopatía trombótica y, ¿por qué no?, una enfermedad infecciosa. La paciente presenta un deterioro súbito del estado de conciencia, disminuye el Glasgow, requiere soporte ventilatorio, aumentan las bilirrubinas, aumentan las transaminasas y nosotros decidimos iniciarla en el programa de diálisis hepática. Al hacerle diálisis hepática le medíamos niveles de fibrinógeno y le estábamos restituyendo de una manera adecuada para tratar de evitar toda esta cascada de la coagulación que estaba tan exacerbada precisamente por su falla renal. Entonces se le hizo la diálisis hepática, manejo transdisciplinario. Esta es la paciente. Después de que la extubamos y esta es pues nuestra paciente ya después en el periodo de recuperación. Esta es otra paciente, 23 años, primigestante con un feto podálico, que fue llevada a cesárea a las 39 semanas. En cirugía, la paciente presenta una hemorragia obstétrica mayor y se realiza una sutura hemostática con valores de fibrinógeno cuando se le solicitaron en salas de cirugía de 90. Esta es la paciente. Si ustedes ven acá, pueden observar las áreas de acretismo focal que tenía la paciente y pues la pérdida de sangre de una manera importante. Esta fue la sutura hemostática que se hizo
La paciente posteriormente tuvo una rápida recuperación, trasladados a la general y posteriormente a casa. Dos últimas cosas antes de terminar. Nosotros estamos ahora trabajando mucho con la prevención de preeclampsia y estamos usando de una manera muy importante el ASA. Recordar que el ASA se debe colocar para que nos dé unos beneficios interesantes antes de la semana 16, pero hasta la semana 35. Por favor, no la dejemos con más tiempo. Y si usted tiene que llevar una paciente definitivamente a cesárea en el contexto de que estaba tomando ASA, debe tener en cuenta el riesgo de que le puede sangrar. Entonces, es muy importante en estas pacientes solicitar exámenes prequirúrgicos que me ayuden a evaluar cómo está el resto de los componentes de la cascada de la coagulación. Y el otro punto importante son las pacientes que estamos manejando con síndrome antifosfolípido, lupus, y ahora pacientes con COVID que las tenemos anticoaguladas todo el embarazo. Estas pacientes también presentan un reto mucho mayor para el riesgo de hemorragia posparto. Por eso los invito a desarrollar y a ingresar a los diferentes talleres de hemorragia posparto. Ese es el taller que nosotros ofrecemos con la universidad. Esto fue antes de pandemia. Ya volviendo a retomarlos para poder brindarles a todos pues, la posibilidad de manejar estas pacientes de una manera más clara. Y para llevar a casa, nuevamente, manejo transdisciplinario, trabajo en equipo, anticiparnos, desarrollar guías y protocolos, evitar a toda costa la coagulopatía y siempre piense en diferentes alternativas al manejo tradicional. Este es mi equipo de trabajo en el Hospital San Jorge y mi equipo PBM, al cual aprecio y quiero muchísimo. Bueno, muchísimas gracias. No sé, Manuel, si vamos a hablar preguntas ahora o después de la charla del doctor Zuluaga. Hay varias preguntas en el chat. Quisiera llamar a la doctora Olaya para poder responder la primera de ellas. Y es acerca, doctora Olaya, de, dice el doctor Andrés Vegambre, nos pregunta acerca del tiempo que usted recomienda para hacer medición del fibrinógeno durante la atención del sangrado masivo obstétrico. Bueno, la medición del fibrinógeno se debe hacer teniendo en cuenta la evolución y el cumplimiento de las metas. Se debe hacer una valoración inicial en el momento que tú identificas que la paciente inicia código rojo obstétrico y posteriormente, dependiendo del valor que encuentres y de la restitución que se haga, igualmente se debe solicitar. Eso puede ser o puede depender si tú lo tienes que hacer cada hora, cada 6 horas, cada 4 horas. Hay un manejo individualizado y orientado por metas. ¿Cuál es la meta? Tener un fibrinógeno mayor de 200. De acuerdo. ¿Y usted cree, digamos, después de la atención la primera reposición, eventualmente del componente sanguíneo o del concentrado de fibrinógeno, cuánto tiempo debería haber de control entre la primera muestra y eventualmente un nuevo episodio, o si se toma dependiendo del sangrado, o si se debe llevar a cabo un monitoreo de tiempo después del fibrinógeno como un elemento de la fisiología normal en el posparto? Sí, debe realizarse un control entre cada 4 o 6 horas después de colocar el fibrinógeno y igualmente evaluar, porque si persiste con sangrado, retomamos nuevamente el inicio, pensamos si es atonía o si definitivamente hay retención de restos o hay alguna laceración que no encontramos, que no observamos, volvemos nuevamente a retomar desde el inicio del algoritmo. Bueno, y usted nombra algo interesante, desde el punto de vista de toma de decisiones, las pruebas viscoelásticas o la evaluación de la coagulación puede ser determinante. Volver a revisar una paciente no es, digamos, una decisión fácil, y eventualmente si tengo una trombolastografía, un TEC, un ROTEM normal, debería ir allí ese procedimiento, pero eventualmente con una alteración de la coagulación o con un sangrado médico debería evitarse la reintervención. Exactamente, pero siempre nuevamente volver a revisar y retomar, hacer una valoración nuevamente integral de la paciente. De acuerdo, doctora, muchas gracias. Hay otra pregunta para la doctora Olaya, del doctor Javier Fernando Mendoza, acerca en sangrado obstétrico se recomienda
como en trauma, fibrinógeno 4 a 3 gramos y luego concentrado de complejo trombínico 1000 unidades a 1500 unidades. Es una pregunta que hace lo... Hola, doctor Javier, ¿cómo está? Bueno, en obstetricia tenemos un problema grande y es la no posibilidad de hacer estudios se ha hecho en trauma, en donde se pueden evaluar la respuesta a estos medicamentos en grupos grandes. En obstetricia no tenemos un estudio en el cual yo lo pueda recomendar de una manera abierta, como si se recomienda en trauma. Pero yo creería, y ya esto es basado como en la experiencia y en lo que he revisado, en lo que he estudiado, que puede ser una posibilidad. ¿Cuál sería la recomendación acá? Evalúe los diferentes factores de coagulación y ojalá tuviéramos tromboelastometría para poder identificar qué es lo que realmente necesita el paciente. Parte de la estrategia PBM, creería yo que a futuro este tipo de recomendaciones van a ser recomendaciones serias y fuertes en el manejo de la hemorragia postparto. Actualmente lo que sí hay una evidencia clara es el uso del fibrinógeno. ¿Cuándo usar fibrinógeno? De 2 a 4 gramos si usted tiene menos de 200 a nivel sérico. O si usted está enfrentado a una hemorragia obstétrica mayor, cuando tiene una pérdida de más de 2500 cc y no tiene cómo medir fibrinógeno. En ese momento está indicado. Si usted no tiene la posibilidad de colocar plasma en ese momento, el complejo protrombínico podría ser una opción interesante en algunos sitios donde usted no tiene sangre, porque hay que recordar que también este tipo de estrategias se deben utilizar en pacientes en donde usted no tiene cómo colocar grandes cantidades de hemocomponentes. De acuerdo. Para Sandra hay una pregunta acerca de con pacientes que padecen de trombofilias. ¿Se debe tener alguna precaución con la terapia transfusional, con el uso de factores? Sí, claro. Estas pacientes deben ser evaluadas y monitorizadas e identificadas desde que inicia su embarazo, porque no es solamente el momento de la hemorragia postparto, sino la cantidad de complicaciones que se pueden presentar durante el embarazo. Nosotros generalmente en todas las pacientes con trombofilias hacemos junta médica con el hematólogo en donde planteamos un escenario de manejo. En estas pacientes, idealmente, de manera inicial, planteamos la atención del parto, porque el mecanismo inicial para la disminución del sangrado es la contracción uterina. Si uno tiene una adecuada contracción uterina, uno puede tranquilamente atender un parto y no vamos a tener mayor dificultad. Pero siempre debemos tener en cuenta, primero, el tipo de trombofilia, tener los factores asociados a esta trombofilia y ver qué otro tipo de estrategias se deben utilizar y tratar siempre el parto vaginal en este tipo de pacientes. Es como las recomendaciones generales. De acuerdo. Pues no hay otras preguntas. Quisiera agradecer a la doctora Sandra Olaya y al doctor Diego Zuluaga por su participación y finalizar con un mensaje que ustedes dos quieran dejarle al auditorio para cerrar esta sesión académica. Doctora Sandra Olaya. No, muchísimas gracias a todos por el tiempo, por la disposición de estar acá. Y creo que el mensaje que yo les quisiera dejar es, hay que pensar en otro tipo de alternativas para el manejo de la coagulopatía y tratar de restituir de una manera rápida los factores de coagulación que se han perdido, porque ya he tenido pues la triste experiencia de pacientes que han fallecido por hemorragia postparto y que a pesar de que uno intente colocarle todo el banco de sangre, ya si usted ha tenido una muerte metabólica o una lesión mitocondrial, ya no hay nada que uno pueda hacer. Lo único es hacer una identificación rápida de las pacientes y pensar en pacientes con coagulopatía, el manejo rápido y la restitución de los factores de coagulación. Creo que ese es el mensaje que yo quisiera que les quedara a todos y no seguir pensando de que solamente hay una o dos estrategias, hay muchas
y que poco a poco vamos a ir conociéndolas y seguramente aplicándolas. De acuerdo, muchas gracias.